Seguimos nosotros aquí en 5 Días Televisión, compartiendo con ustedes también los hechos que marcan justamente la agenda, y entre ellos también agradecemos mucho una visita internacional a nuestro set del señor Roberto Vargas, Past President de FinTech Iberoamérica y de FinTech Perú, que está con nosotros también el día de hoy, visitando Paraguay y con algunas reuniones bastante importantes que nos va a comentar al respecto. Gracias, Roberto, por tu visita. Muchas gracias, Juan Pablo. Creo que es una importante ocasión para visitar Paraguay y ser testigo excepcional de su crecimiento. Ahora, ¿cómo está un poco el clima? Quiero abordar un poco eso en materia de lo que es FinTech. Paraguay está creciendo bastante, por lo menos hay algunas cámaras que están trabajando este tema, pero te decía fuera de micrófono, algo intangible, pero que se vuelve tan tangible en nuestro día a día, porque desde un teléfono inteligente estamos activando, no solamente en el ámbito comercial, sino en la vida social, todo lo que implica eso, ¿no? Sí, de acuerdo, Juan Pablo. Millones de personas tienen un celular en la mano y ya son miembros ad honorem y gratuitos, ¿no?, de lo que se llama la economía digital. La economía digital no es solamente la transformación digital, ¿no? Es el uso de esa transformación digital para crear bienestar día a día para familias y empresas. Y las fintech que llevan progreso tecnológico financiero no están lejos de eso, al contrario, crean demasiados impactos positivos y generan inclusión financiera, un habilitador que es un acelerador del crecimiento económico y el desarrollo económico, no solamente en las áreas rurales, sino en las áreas urbanas también. Es así, definitivamente también nos lleva a pensar muchas cosas. Me decía que también estuviste en un encuentro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿es así, no? Sí, este lunes hubo un conversatorio, participó el viceministro Jiménez, Gustavo Jiménez, una representante de Itaú y yo, para conversar sobre los desafíos y trasladar experiencias regionales en torno al tema de la formalización de empresas y el aparato productivo. Y obviamente los emprendimientos tecnológicos también tienen sus desafíos. Hablaba justamente de un dato que me gustaría compartir con la teleaudiencia, que era justamente que estamos como 60 años atrasados, ¿es así? Sí, el BID publicó el año pasado, si no recuerdo mal, un estudio para América Latina donde señalaba que el total de la productividad que se mide por una variable que se llama el factor total de productividad era 0.06%. Eso quiere decir que cero, y que en 60 años ese factor que impulsa el crecimiento económico, es una manera de ver el crecimiento económico del PIB, no había crecido, es plano en 60 años, y eso nos hace pensar que podríamos trasladarnos en un agujero negro al pasado y sentir prácticamente el mismo nivel de estructura productiva de las economías en la región. ¿Cómo catalizamos eso? ¿Cómo aceleramos un poco ese proceso? Principalmente entendiendo que hay bloques en el mundo que están mucho más avanzados que nosotros en ese contexto, ¿no? Sí, de acuerdo. La primera es la mentalidad, ¿no? Tanto a nivel de gobierno, que son los mandatarios que reciben el poder de nuestro voto en las democracias. Y hay un buen ejemplo, ¿no? Hoy día recientemente la India, el país en Asia, se declaró un Product Nation, ¿vale? Eso quiere decir que va a orientar todo el esfuerzo, desde pequeños hasta grandes tecnólogos, ingenieros, a pensar en transformar la tecnología de hoy día que tienen de alta gama en una sofisticación superior. Pero en la mentalidad del empresario debería ir a un mundo de los semiconductores para ser el líder global, en temas de ciberseguridad y otros más que han elegido. Entonces América Latina, si bien no tiene todos esos recursos de ingenieros, porque son millones en la India, lo que puede hacer es tomar distinguidas iniciativas que está emprendiendo. Una de ellas, por ejemplo, en Paraguay, es este distrito digital. Y ahí pueden y deben converger el esfuerzo de los paraguayos y sus autoridades, sus sectores, para hacer que exista la famosa sinergia, que está muy metida en todos los discursos, pero realmente es la forma como trabaja el sector privado y el sector público para crear tecnología, no para consumir tecnología. Okay. Por lo tanto, ese tipo de mentalidad, ese chip, así como en la India, de transformarnos en un Product Nation, a emprendedores locales y aprovechar esta confluencia de fuerzas e inversiones en el distrito digital, puede llevar a los emprendedores a aprovechar ese trampolín para transportarse y crecer hacia otros países, ¿no? Yo creo que eso es vital. Roberto, tú vienes de Perú. ¿Cómo está un poco de manera regional esta agenda? Me parece importante entender un poco qué países están avanzando en esta mirada que nos acabas de plantear en América Latina.
Ay, no hay una discusión regional todavía, ¿no? Okay. O sea, la discusión regional está basada, digamos, en el fomento del ecosistema, como lo llaman, ¿no? El tema de innovación y emprendimiento. Pero todavía tenemos un capital caro, ¿no? Que es uno de los componentes básicos para que el mundo de startups, las fintech, por ejemplo, puedan crecer y escalar a otros países y mercados. Ese es un tema. Lo otro es que tampoco hay un espacio para compartir prácticas, ¿no? Quizás los bancos de desarrollo han tomado ese espacio como para tratar de hacer converger opiniones y visiones de los países, pero es una responsabilidad mayor del sector privado, ¿no? Yo creo que todavía está ausente la cooperación total entre bancos y fintech, por ejemplo. Es una cuestión también que obedece a la matriz económica de nuestros países en América Latina, que no ven todavía este modelo de negocio como un modelo interesante y todavía nos anclamos en nuestros pilares económicos agroindustriales. Puede ser, aquello que genera ganancias no lo puedes abandonar, ¿verdad? Claro. Pero hay cosas que generan muchas más ganancias, ¿no? Ese tema de la productividad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las startups tecnológicas crecen tan rápido? Porque escalan, ¿no? O sea, no solamente crecen en ventas, sino que escalan. O sea, marginalmente por cada unidad producida adicional, los costos se mantienen o decrecen proporcionalmente a los ingresos. Por lo tanto, sus ganancias crecen a largo plazo, ¿no? Y son inalcanzables porque siguen innovando y produciendo tecnología. La idea es trasladar para América Latina, digamos, con esa mirada del sur, lo que han hecho otros países como la India, ¿no? Y otros países más asiáticos. Entonces yo creo que tener un foco, no solamente atendiendo el desarrollo económico, sino creando riqueza y distribuirla mejor, es una receta que las fintech pueden llevar con este tema de la inclusión financiera. Ok, que implica mucho de educación también. Sí, por supuesto. Ese proceso me imagino que también es un poco transversal en todos nuestros países en América Latina, o sea, trabajar mucho en educación. Sí, hace algunos años la OCDE dijo que 2 de cada 3 latinoamericanos somos analfabetos financieros, ¿vale? Y digital sumaría también. No, vamos, funcionalmente algunos se quedarían muy atrás, ¿no? Ni siquiera estarían dentro de ese concepto, Claro. ¿no? De variables económicas que desconocer, inflación, etcétera. Pero lo interesante es que los esfuerzos de los estados de América Latina se han concentrado en la educación financiera. Pero si tomamos con seriedad ese indicador de 2 de cada 3 analfabetos financieros, lo que tú puedas inculcar en el cerebro de gente joven o adulta va a entrar por una oreja y va a salir por la otra en 2 de cada 3 casos, ¿no? Entonces es un problema mucho mayor que la educación financiera. Hay que desterrar el analfabetismo financiero para que prospere y haya un piso único e igualado en la población. Ahora, quiero que nos comentes un poco más, aparte de estar liderando el sector fintech en Perú, también estás como CEO y fundador de una empresa, que nos comentes un poco más que están trabajando desde Beatrix, ¿no? Sí, Beatrix es una empresa fintech en el cambio de divisas, no cripto, y lo que proponemos es juntar en un entorno digital a compradores y vendedores de dólares. ¿Para qué? Para que entre ellos, sin intermediarios, se propongan y fijen el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a poner tu precio sobre la mesa y si eres competitivo vas a poder obtener el mejor tipo de cambio posible, ¿vale? En Paraguay nuestra intención es lanzar un primer modelo, que es un modelo híbrido, dirigido al mundo del cambio libre, del cash, donde las casas de cambio tienen hoy día un rol importantísimo, ¿no? Para las personas primero y luego iremos a un modelo escalonado para personas bancarizadas y empresas. Y ahí necesitaremos a bancos para integrarnos y hacer que funcione. Entonces el tema de cooperación en el mundo tecnológico no es algo estratégico, es algo básico, ¿no? Por eso Silicon Valley funciona, por eso Europa funciona, el Asia funciona. El sector privado tiene sumos acuerdos, ¿no? Por más que pareciésemos rivales entre nosotros en el sector financiero, somos perfectas complementariedades que generan más riqueza y valor. Y la intención de venir a Paraguay es lanzar el modelo en un mes, más o menos. Ok, quiere decir que tenés una agenda bastante apretada para poder llevar adelante este proceso. ¿Cómo están un poco las experiencias previas ya en otros países de este modelo? Bien, sí, hay experiencias previas en la región. Colombia y Perú son países donde hemos lanzado este modelo de manera muy prudente. Es un modelo muy sensible porque hay que tener capacidades y músculo para detectar, por ejemplo, malos comportamientos en el tema del lavado de dinero, el conocimiento del cliente y puedo mencionar otros conceptos apareciendo con corbata y saco como un banquero, ¿no? Pero es que las fintech, si nacemos así con ese ADN de cumplimiento,
podríamos escalar. Sí. Sin embargo, si lo descuidamos hoy día y luego lo queremos implementar, podría hundirnos, ¿vale? Entonces yo creo que en Perú, en Colombia, la experiencia ha sido buena. Las casas de cambio han cambiado su chip, porque ellos pertenecían al modelo tradicional de comprar dólares baratos y revenderlos al siguiente cliente caros y ganar. Aquí no, la gente se ubica más o menos en el punto medio del promedio de las casas de cambio. ¿Vale? Si alguien está vendiendo guaraníes, por ejemplo, ahora mismo, creo que está a 8.000, cerca de 8.000. Si, por ejemplo, una casa de cambio está en 7.980, compra y 8.020 vende, la gente podría escoger 8.000 y en la vecindad de ese precio colocar sus propuestas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que cobramos nosotros? 0.1%, que es una comisión al que compra y al que vende, las personas, que es mucho menor y mucho más competitiva que lo que existe en el mundo cripto y otras soluciones, ¿no? En América Latina el mundo cripto tiene un serio problema al momento de que los usuarios quieren hacer uso de su cash cuando lo quieren retirar, por una ventanilla de banco, por un cajero, lo que sea, de manera local. En algunos casos las comisiones que se le aplican al mundo cripto van entre 4 y 8%. Entonces lo que te deja realmente con un hueco al bolsillo cuando cambias tus divisas, ¿no? Claro, qué interesante. Realmente vamos a estar muy expectantes de ver un poco este proceso, cómo va a implementarse aquí en Paraguay. Decías que aquí en un mes están con esta cuestión, que va a ser interesante porque va a mover un poco un segmento bastante tradicionalista, ¿no? Sí, a ver. El mercado de cambio de divisas es el mercado más grande del mundo, ¿vale? En términos financieros. Para que tengan una idea, Chile, para datos de 2022 del Bank for International Settlements, que es el que se encarga de recolectar toda la data de 50 economías y los bancos centrales de estas, calculó que más o menos Chile mueve 1 trillón. Y en Paraguay, que no está esa lista porque el guaraní todavía no es una moneda tan líquida en el mundo, me dieron un dato hace un par de días de que se mueven unos 3.000 millones diarios, ¿vale? Eso quiere decir que Paraguay debería, si es que es cierto el dato, mover 0.75 trillones de dólares, okay, ¿no? Que es una cifra espeluznante, pero yo aliento pues a los emprendedores a ir por esos mercados grandes donde podemos generar mucha riqueza para más personas y empresas. El reto realmente es generar ese impacto, ¿no? De los ahorros por los cambios de divisas que pueden tener personas y posteriormente en el modelo bancarizado empresas, y pensar en el impacto con respecto a qué van a hacer con esa plata. Por ejemplo, una persona con el ahorro de 12 meses cambiando $1.000 podría realmente pagar en el mes 12 un recibo de energía eléctrica de la casa. O, si lo queremos ver de manera empresarial, una empresa podría ahorrar unos $5.000 mensuales y al final de año poder implementar una posición para que comience a innovar con un experto en innovación dentro de su empresa, ¿no? Esa diferencia interesante. La gente puede conocer más detalles, me imagino que en las redes de Betriax, de lo que están trabajando. Entonces invitamos también a que puedan buscar a través de los buscadores lo que están haciendo también en internet. Dos cuestiones últimas. Uno, que me parece interesante el hecho de poner un ojo en torno a lo que son los modelos de fintech desde el modelo de negocio, ¿no? Empezar por ahí. Una recomendación un poco sobre eso, porque muchos fracasan cuando el modelo de negocio no es sustentable, ¿no? Y sostenible. Sí, hay dos formas de ver el mundo, ¿no? De manera onerosa, si es que consigues plata y la quemas, como hacen algunas fintech, ¿no? Mucho marketing, muchas pizzas regaladas y lo demás. Pero también de una manera frugal, como hacen los indios, ¿no? De una manera casi religiosa y militar al mismo tiempo, ¿no? Donde se cuida cada gasto que se hace. Yo creo que más allá del modelo de negocios es pensar cómo vamos a ser sostenible en un ambiente que vemos comercialmente de fricciones en el mundo y que en América Latina recibimos, digamos, los efectos de esa pelea, ¿no? Entonces somos países pequeños y tenemos que ser astutos. Por lo tanto, lo que siempre les planteo a los emprendedores es que piensen rápido en cómo expandirse velozmente, ¿vale? Está bien que valides en tu región, en tu país, pero tienes que crecer a otros lados porque tus mercados aún así, siendo Chile solo o Perú solo, son pequeños comparados a los de otras latitudes. Por lo tanto, la inversión cara va a estar ahí, pero va a ser disponible la barata si puedes llegar y demostrar que tienes un ámbito geográfico y un tamaño de mercado mayor. Y la segunda pregunta, y agradeciendo mucho tu tiempo, Roberto Orrante, ha sido una charla muy interesante, el hecho del componente de inteligencia artificial para lo que va a ser un poco el futuro de las fintech. ¿Es vital? Sí, por supuesto. Y aquí hay dos categorías de cosas que debemos hablar, ¿no?
Hoy está de moda la generativa, ¿no? Y todo el mundo dice que sabe inteligencia artificial, pero saben utilizar y aplicar los motores de inteligencia artificial. Pero por el otro lado están los modelos predictivos, ¿no? Que usan grandes volúmenes de data y le meten econometría al software y comienzan a tratar de predecir el futuro de variables o comportamientos. Y claro, los emprendedores pueden irse por ambos lados, ¿no? Quizás lo más costoso es la predictiva, ¿no? Porque hay que usar otro tipo de ingenieros y economistas, obviamente, para modelar, pero la generativa le genera impactos, ahorros en productividad, y ahí viene el tema de lo que hablaba, ¿no? La productividad total de los factores, cómo puede influenciar este tema del desarrollo de la inteligencia artificial como una tecnología que impulse y acelere ese crecimiento de productividad. Entonces yo creo que no hay camino malo, pero yo los invito a todos los que están escuchando esta entrevista que piensen cómo acercarse a los contenidos gratuitos que ofrecen muchos de las marcas globales. Las Big Tech, por ejemplo, tienen programas gratuitos, ¿no? Repartidos, y poder aprender realmente sobre los fundamentos de esto de la inteligencia artificial. No es un tema para escandalizarse, no es un tema para asustarse, es tan sencillo como usar el celular. Pero el reto es luego pensar, ¿qué puedo crear aplicando esta nueva tecnología a problemas en la sociedad, ¿no? Claro. Y han surgido, si no miles, decenas de miles de emprendedores en todo el mundo que hoy día plantean modelos de negocios basados en inteligencia Te artificial. agradezco mucho la visita. Gracias, Juan Pablo. Arriba a Paraguay, y les deseo un gran año. Sé que van a seguir creciendo y apuesten todo y defiendan ese distrito digital. Creo que ahí deben converger muchos de los esfuerzos para el futuro de Paraguay. Muchas gracias. Gracias, don Roberto Vargas, CEO y fundador de Betriax, hablando con nosotros también aquí, un referente importante de la FinTech en la región. Estuvo liderando también esta agenda en Perú. Nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos con más informaciones. Ahí está. Es divertido juntarse en casa, pero más cuando hay